Representa Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho. Le deseamos a todas las personas que nos escuchen. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente, los créditos. Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. Gerencia de la Producción, Urix Arcaya. En la producción del programa, Génesis Rodríguez. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales, @rcr750.com, rcr.tv y rcr750. Estamos en YouTube, rcr750. Esta es la radio que se ve. El Monitor de Derechos Humanos tiene cuentas en Twitter, @DHMonitor y @FM_Fernández. Y las etiquetas #MonitorDDH y Observa Atrocidades. En Instagram estamos en @DHMonitor. Hoy, miércoles 5 de mayo de 2022, tendremos un programa excelente, magnífico. Estaremos con Jesús Dávila, quien es abogado, socio de Baker McKenzie, profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Metropolitana y un experto, me consta, en el tema del compliance empresarial. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo te va? Caramba, doctor, pues primero y antes que todo, muy honrado por esta invitación. Siempre es un gusto, un placer poder conversar con usted. Y sobre todo, esto lo he dicho en otros foros, que qué bueno que podamos darnos esto, nosotros que queremos hablar de estas cosas, darnos un espacio para poder, por una parte, conversar los temas, pero además hacer una labor de difusión y un poco desmitificar algunas cosas, aclarar otras, pero al mismo tiempo, creo yo, transmitir estos conocimientos, conversar sobre estos asuntos tan necesarios en este momento, que los temas de cumplimiento están siempre allí y sobre todo para el quehacer privado terminan siendo primordiales y esenciales para poder hacer negocio. Pero dime una cosa, Jesús, ¿por qué en estos momentos y por qué no en todos los momentos? Y por qué además tú enfatizas el tema de este momento. ¿Qué es lo que está pasando en este momento y qué ha podido dejar de pasar en momentos anteriores? Bueno, tú sabes que la pregunta es muy buena porque la pregunta pudiese ser más bien al revés. ¿Qué no está pasando en este momento? Sería la pregunta. Fíjate, bueno, yo creo que hay muchas cosas, ¿no? Lo primero es que definitivamente el problema del cumplimiento de ley, de la ética en los negocios, un tema que tú conoces con mucha profundidad y también eres docente en esas materias, ha sido un tema clave en todos los momentos en que el desarrollo de la actividad privada ha estado presente. Finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando se institucionaliza la actividad del sector privado. Ahora, este tema de la ética en los negocios, ¿por qué hoy en día? Bueno, por varias razones, ¿no? Primero porque la gente mala se ha sofisticado mucho. Esto también es materia que tú conoces. Y hoy en día también hemos aprendido a descubrir a esa gente mala y hemos entendido de sus metodologías. Esa sofisticación obliga además a que en el quehacer del sector privado todas las alertas, alarmas y protocolos que puedas imponer estén allí. Entonces, antes, quizá el sector privado en su simplicidad no entendía, por ejemplo, conceptos como el del metaverso, conceptos como el concepto moderno de esclavitud, que parecía una cosa que se había desechado en el camino de la historia y que se está retomando hoy en día. Entonces, estas nuevas formas, que además son
multiformes, que además presentan plataformas y retos para la humanidad que nunca se habían presentado. Esto estamos hablando de la posibilidad de que todos estemos en una cosa que se llama el metaverso. Plantea unos retos importantísimos y hoy en día el cumplimiento normativo que originalmente se inicia como, al menos en su forma académica, en su forma, digamos, institucional, como una especie de persecución al problema del soborno en sus distintas maneras, hoy en día se ha vuelto una cosa mucho más compleja, mucho más completa, que además se intersecta con la idea de los valores empresariales, que también es un concepto relativamente moderno, a pesar de que ya alguna gente lo habrá descubierto a finales del siglo XIX, a comienzos del siglo XX, pero hoy en día este tema de los valores, el tema de la identificación de la compañía con elementos que a su vez sirvan de referente para su mercado, las posibilidades que las redes sociales han dado de llegar a segmentos de población de manera más específica, obliga a una identidad entre el proveedor de servicios y el proveedor de bienes con su mercado. Y esas identidades obviamente no pueden ser en valores, o diría yo más bien en antivalores. Tienen que ser en cosas donde se cree algún tipo de valor agregado, no solamente en el sentido económico, que al final es parte de lo que yo hago desde el sector privado, pero sí también para la sociedad en su conjunto. Es decir, mientras todos ganemos, todos estamos bien. Me preguntas, ¿por qué hoy en día y no antes? Bueno, antes siempre ha estado, pero hoy en día la humanidad enfrenta unos retos de profunda sofisticación, de profunda complejidad, conflictos por todos lados, sanciones por todos lados, sanciones unilaterales me refiero, movilización de personas entre distintos países, el problema ecológico ya hoy planteado en términos de sustentabilidad, ya esa ecología entendida en los 80, en los 90 como reducir emisiones, ahora tiene un contenido más complejo, que no solamente implica la reducción de emisiones o la reducción de productos contaminantes, sino además el acompañamiento necesario para garantizar, entre otras cosas, que el suministro de energía, por ejemplo, para este mundo sea sustentable en el tiempo. Entonces, estos conceptos se han modernizado, se han vuelto un poco más complejos y el sector privado no puede estar ajeno a eso y se incorpora en ese camino, asume esos retos y los asume primariamente desde la idea, insisto, del cumplimiento normativo, pero también de la formulación de unos principios, de unos valores. Y así se va armando este quehacer que, bueno, como tú sabes, es más complejo que simple a veces. Sí, yo creo que hay una gran hipercomplejidad. Pero quiero detenerme un poquito en la noción de metaverso. ¿Tiene que ver esto algo con la poesía, con el universo? ¿A qué te refieres cuando hablamos de metaverso? Bueno, ¿Hay un mira, universo o estamos en el universo? Mira, es una cosa interesante lo que tú mencionas. Recientemente estuve en una entrevista y justamente hablaba de eso, porque el metaverso es un concepto que inserta en el imaginario popular, en la lengua popular, el presidente o el jefe, ya más sabrá usted qué cargo tiene ahorita, fundador de Facebook, hoy en día Meta, Mark Zuckerberg, para hacer la referencia a una suerte de dimensión digital en donde los seres humanos vamos a poder hacer vida de manera virtual. Esto obviamente está acompañado de una serie de conceptos que tienen que ver con la inteligencia artificial, realidad virtual y qué sé yo. Entonces, realmente la humanidad enfrenta la idea de que se pueden abrir, entre comillas, nuevas dimensiones fuera de la realidad, si las quieres poner así, y el reto para el sector privado tiene distintas aristas, porque van desde un principio hasta la posibilidad, que ya está ocurriendo, de la adquisición de propiedades de inmuebles en ese metaverso, es decir, hay transacciones verdaderas de inmuebles, hasta el problema de lo que terminará siendo uno de los problemas más importantes. Y en el tema de derechos humanos, tú sabes que es quizá uno de los problemas más importantes de la modernidad, que es el tema de la data personal. Es decir, el gran currency, como se dice en inglés, que va a marcar buena parte de lo que va a ocurrir en el sector privado, y obviamente la regulación que venga del sector público tiene que ver con los datos personales, con la información biométrica y cómo eso va a interactuar y cómo eso va a ser protegido vis-a-vis los derechos fundamentales, los derechos humanos, que seguramente seguirán sufriendo una evolución necesaria porque ya esas formas de violación
se van a volver más sofisticadas. Es decir, como te decía antes, los malos se van volviendo un poquito más inteligentes y nos toca a nosotros tratar de diseñar también estructuras más inteligentes para que esas violaciones no ocurran. Sí, se encuentra todo más amenazado. Hay grandes avances, porque yo creo que parte de la civilización nos ha llevado a un momento de prosperidad y también de, ¿cómo se llama eso?, de opulencia, sobre todo en el llamado primer mundo, ¿no? Ahora conflictuado, pero a pesar de ello se ve que hay todavía una gran opulencia, ¿no? Nos ha llevado a unos nuevos temas desafiantes, ¿no? El tema de la información personal, la data personal, que con el solo reflejo de los ojos se puede ver todo lo que está por dentro, ¿no? Y cosas como que se han desarrollado técnicas para saber quién es quién, qué hace, cómo piensa, cómo siente, nada más que viendo las cejas, la frente y la mirada. Y cosas así, ¿no? Entonces, eso es un desafío para la intimidad personal, para la reputación, para la libertad personal incluso, ¿no? Y Sí. estoy pensando en estos momentos en China y los desarrollos tecnológicos digitales que hay en China, ¿no? Pero eso se puede extender a cualquier parte, inclusive aquí en Venezuela, con los problemas que tenemos. ¿Tú ves que eso esté presente aquí? Mira, yo creo que sí, Fernando, porque la tecnología tiene un único limitante, ¿no? Que es el tema de la energía y la velocidad de conexión. Y si bien es cierto que Venezuela no es el gran paradigma de la velocidad de conexión, las tecnologías tienden a avanzar para garantizar que con menos infraestructura tengas acceso a mayor cantidad de información. Y estos problemas de los que estamos hablando, Venezuela no escapa. Y para empalmar esto con el tema del cumplimiento corporativo, piensa, por ejemplo, en el manejo de la información personal hoy en día en Venezuela. Piensa, por ejemplo, que la situación de pandemia, pero también la situación de crisis económica ha obligado el desarrollo de emprendimientos, tanto en grandes empresas como empresas muy pequeñas, que utilizan el medio digital como otros medios para hacer vida mercantil, para hacer vida comercial. Y desde en ese proceso Uh -huh. tienen que recoger información personal, en ese proceso se sirven de algunos proveedores que les permitan segmentar mercados para poder llegar a su consumidor natural. Y todo este tema, pues, de alguna manera tiene una lista de protección de datos, de protección de información personal, insisto, de protección incluso biométrica. Es decir, si usted pone su huella para abrir una puerta o usted el mismo teléfono, usted nada más lo ve y aquella cosa se abre, pues definitivamente el problema está planteado ahí, es un reto, y es donde entra el tema de la ética empresarial, es donde entra el tema del cumplimiento, y es donde entra la responsabilidad de las compañías en entender la verdadera sensibilidad de la información y entender como un valor propio, como un valor empresarial, la protección de esos derechos, vis a vis, obviamente, las regulaciones que el Estado o la jurisdicción tenga, de manera tal de poder generar un equilibrio importante entre la generación de riqueza, que en el fondo es una en buena parte de los objetivos de un emprendimiento, pero por otro lado también la generación de un valor agregado que permita colaborar con la comunidad, y parte de colaborar con la comunidad es precisamente articular los conceptos de derechos humanos, en este caso derecho a la privacidad, derecho al honor, pero obviamente pueden ser cualesquiera otros derechos, con lo que tú haces a nivel económico, pero también con lo que la comunidad pretende. Y es un juego complicado, porque en la Venezuela actual, por distintas razones, pues un ambiente hiperregulado, un ambiente además donde esa hiperregulación obliga a los sectores privados, algunos sectores privados, a buscar la sombra, la opacidad para lograr algún propósito comercial, porque definitivamente no tienen, no pueden o no quieren adaptarse a esta hiperregulación, y entonces, bueno, se plantean esas dudas que quizás en ese camino puedan tener algún tipo de roce con los derechos de los consumidores que a su vez implique alguna violación. Bueno, vamos a poner eso en términos concretos, materiales y simples para que entendamos un poco mejor la noción, ¿no? Tú dices que, bueno, todo esto es un tema, la metadata, etcétera, y está amenazada la intimidad y el honor, pero hay otros temas también que pueden estar en riesgo, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión,
y convertir tu data en un negocio, es decir, vender tu información. ¿Y qué otras cosas peligran? Peligra la libertad personal, por ejemplo, en sistemas totalitarios. Bueno, fíjate, Fernando, la respuesta es que un rotundo sí. Es decir, tú sabes que los estados tienen una natural tendencia a limitar las libertades de los hombres porque es su propia creación. Un sistema totalitario, buen ejemplo puede ser China o la misma Rusia, son sistemas que fundamentan su poder en la restricción a la movilidad de las personas y en la restricción de la libertad. ¿Cuál es, desde el punto de vista del sector privado, el problema? Bueno, que los que hacemos vida en el sector privado carecemos de una cosa que es muy trillada hoy en día, que es la seguridad jurídica, y percibimos que el capricho de algún burócrata podría eventualmente afectar, por alguna decisión política que no necesariamente económica, generar una situación de atentado contra la libertad personal de los representantes de ese emprendimiento. Te puedo dar un ejemplo específico. En Venezuela se han dado situaciones de modificación de la estructura corporativa de ciertas entidades privadas. Entonces, algunas personas han optado por irse, algunas compañías han optado por irse o por reformular sus negocios en Venezuela. Y en algunos casos, algunos de sus representantes se han visto amenazados en su libertad personal precisamente por este tipo de situaciones, en lo que yo estimo puede ser una interpretación un tanto alargada de algunas disposiciones, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Trabajo, que no necesariamente suponen esa restricción a la libertad personal de estas personas que solamente son menos representantes y que en la mayoría de los casos más bien representaban un valor agregado para la economía nacional. Ciertamente, ¿no? Y yo creo que, bueno, las empresas tienen siempre que revisar sus beneficios con base, pues, también en los riesgos que toman, ¿no? Y eso es independiente del país. Pero, digamos, en países como Venezuela, eso tiene un acento marcado, ¿no? En temas como las patentes, por ejemplo, cómo conseguirlas, cómo mantenerlas y a qué riesgo te sometes una vez que exhibes tus productos, ¿no? Riesgo de copias, ¿no? Porque también tenemos el delito económico. Sí, es que fíjate, tú has mencionado algo importantísimo, Fernando, que es el tema que en el fondo el cumplimiento normativo, lo que se llama el compliance, pero hoy en día tiene otros nombres y quizá ha evolucionado, se habla de ambiente, seguridad, ambiente, gobierno corporativo, más bien tiene que ver, diría yo, Fernando, con el problema de una gestión de riesgo. O sea, lo que tú haces en tu negocio, y más en una jurisdicción como Venezuela, es gestionar el riesgo. Y como te mencionaba antes, una jurisdicción como la nuestra, hiperregulada, no hace sino darte muchas oportunidades para tú salirte de la norma. Porque obviamente la obtención del permiso, la obtención del documento registrado, lograr registrar el documento de compraventa de un inmueble, pasa por una serie de trabas burocráticas y una serie de pasos que necesariamente invita a que la coima, a que el soborno esté presente, todos ellos obviamente sancionados por la legislación venezolana, todos ellos además condenados, y que en general hay un ambiente en el sector privado institucional serio del país en no aceptar ese tipo de prácticas, pero no es menos cierto que este entorno genera graves consecuencias. Además, no olvides algo, Fernando, la distorsión que ha ocurrido en la Venezuela actual, producto de ciertos fenómenos económicos puntuales. Te doy un ejemplo claro: el control de cambio, que para mí el control de cambio nunca fue control de cambio, sino fue lo que yo llamo una política de distribución de divisas, una política de asignación de divisas. Primero un monopolio que sabemos sin duda lo distorsionante que es cualquier monopolio. Generó unas distorsiones, entonces unas distorsiones económicas que hizo que mucha gente pensara que hacer plata era cambiar dinero y no generar buenas ideas y generar buenos negocios, que es realmente el objetivo de, si queremos ponernos románticos, del capitalismo en su idea un poco más acabada, generar un valor agregado producto de una buena idea. Entonces, Venezuela ha sufrido unas situaciones, quizás las causas y razones no sujetas a esta conversación,
pero que han distorsionado mucho ese proceso. Y si tú lo que estás generando es una ganancia inmediata, producto de una operación de cambio sencilla, pues la expectativa también sería que en tu quehacer económico el registro no se tarde un mes y no se tarde un día. Y ese día te lo estás ganando gracias a alguna coima que puedas intentar con estos funcionarios. No me cabe la duda, y aquí vale la pena hacer la aclaratoria, que en ese ejército de personas que están en la administración pública, muchos son muy honestos, muchos quieren hacer las cosas bien, eso me consta, me he reunido con ellos, muchos tienen las ganas de generar un entorno normativo, que Claro. siempre he dicho, normativo necesario, que establezca un ambiente claro para las empresas para funcionar, pero tampoco podemos esconder el tapar el sol como un dedo y negar que hay una informalidad importante, que hay una gente que usa labores de gestoría que facilita trámites, y eso, bueno, tú también lo has estudiado, genera unas distorsiones en la economía y unos gastos y unas ineficiencias donde todos nos vemos afectados, no solamente por el hecho antiético en sí mismo, ilegal, antijurídico, sino además porque económicamente unos recursos se están perdiendo en cosas que han podido dedicarse a otra cosa. Efectivamente, sí. El control de cambio fue una distorsión y sigue siendo, pues, una distorsión que hizo que cambiaran las cosas. La gente creía entonces que ser buen negociante y tener éxito era meterse a cambista, ¿no? Entonces surgió una especie de nueva clase social, ¿ok? Porque fue una cuestión generalizada y todavía ocurre, a pesar de que ya no hay tantas restricciones, hay más liberalidad, pero todavía ocurre que hay gente que se dedica pues al cambismo, sustituyendo en gran medida la intermediación financiera formal, ¿ok? La de los bancos, la de las empresas financieras, Totalmente, etcétera, totalmente. etcétera. Y es como te digo, es decir, el efecto, es decir, sin desdecir de la actividad financiera pura, del conocimiento, la actividad de cambio es una actividad que no necesariamente genera un gran valor agregado en sí misma. Entonces, toda economía se fundamenta en el trabajo, en la honestidad, en el esfuerzo. Y si tú, por estas condiciones que has generado, has permitido la ilusión de esta riqueza fácil sin estos elementos, bueno, obviamente, volviendo al tema, el reto en el sector privado es precisamente lograr que esta cultura del cumplimiento, esta cultura de la ética en los negocios se imponga no en el 90, 95, 97% que puede estar hoy en día, sino que esté en la totalidad del sector privado y ciertamente en el sector público y en los demás actores de la sociedad venezolana. Claro, porque tú decías algo bien interesante, ¿no? Que toda esta cuestión había generado temas como las coimas, las gestorías ilegales, la extorsión, ¿no? Pero ahí viene la postura cínica. ¿Qué de malo tiene la corrupción si es lo que te obliga la hiperregulación? Y es lo que te obliga la realidad burocrática. Y es lo que te conduce a hacer la serie de incentivos que existen, ¿no? Entonces, ¿qué de malo hay en meterse en eso? ¿Por qué es tan malo para la empresa privada este asunto? Pero mira, hay varias razones, ¿no? Hay razones de tipo ético, hay razones de tipo legales. Y me permito decirte la segunda, ¿no? Bueno, el mundo actualmente está encaminado o ha entendido, y esto no lo digo yo, lo dice la ONU y mucha gente bastante más respetable que yo, que la corrupción es un elemento que prácticamente pasma y destruye el desarrollo de los países. Es decir, genera ineficiencias económicas que de otra manera hubiesen implicado el uso de esos recursos para situaciones más eficientes y para el desarrollo de empresas y además de estados más vigorosos y más eficientes. Pero el punto importante es que esos sistemas internacionales que en Venezuela tienen una materialización clarísima, que es el tema de las sanciones internacionales, y que en Venezuela además y en otros países obviamente tienen otra materialización específica, que es el concepto de la extraterritorialidad. Es decir, muchas normas, de hecho la venezolana de anticorrupción lo tiene, pero muchas normas en el mundo alargan su jurisdicción sobre las compañías que hacen negocio en otros países y básicamente las someten a investigaciones y sanciones por aquellas situaciones que impliquen un soborno. Y digo soborno en términos genéricos. Entonces, ¿qué ocurre? No es negocio para una compañía, incluso para una
que tenga un sustrato meramente venezolano participar de esa opacidad. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque la meta de cualquier compañía tiene que ser la expansión y posiblemente la internacionalización. Y una compañía de sustrato meramente venezolano que quiera expandir su mercado en Europa, que quiera expandir su mercado en Estados Unidos, mercados que además son obvios por el nivel de consumo, el mismo Japón, y quizás otros mercados latinoamericanos, puede encontrar un obstáculo importante si no es capaz de justificar a través de un proceso de investigación que sus manuales de cumplimiento, que sus manuales para poder hacer negocio están de acuerdo con esos estándares internacionales. Dicho de otra manera, tu producto puede ser muy bueno, pero cuando vas a enfrentarte a estos otros mercados y tus potenciales socios o potenciales compradores descubren que es que tú eres un tipo que utiliza gestores o que facilitas pagos o que estás involucrado en redes de corrupción, pues obviamente, o en potenciales redes de corrupción, pues obviamente no tendrás la capacidad ni la posibilidad de entrar en esos mercados, o al menos tendrás que incurrir en unos gastos muy importantes que posiblemente distorsionen tu plan de negocio. Entonces, el tema, más allá de romantizar esto, de hablar de que, bueno, la ética y tal, tiene un elemento económico, tiene un elemento financiero a nivel de planificación de negocios y a nivel del quehacer de lo que es una entidad privada, que son fundamentales. Entonces, yo creo que allí es donde hay que también poner el acento. Insisto, hay todo un discurso ético que podemos dar y toda una discusión filosófica que podemos dar, pero creo que hay un elemento práctico real, y es que la posibilidad de establecer negocios fuera de Venezuela, incluso te digo algo, Fernando, esas compañías extranjeras que vienen a Venezuela buscando socios, si no está de primero, está de segundo el checklist de temas de cumplimiento y de temas antisoborno. Es decir, esas compañías sometidas a estas normas tan importantes, tan severas, que además tienen autoridades con bastante autonomía y con bastante iniciativa en la investigación de estos temas, pues no van a permitir que sus socios terminen ellos incurriendo en prácticas que eventualmente los puedan afectar, tanto desde un punto de vista legal como desde un punto de vista reputacional, que es otra arista importantísima, que se conecta con lo que mencionaba de los valores frente al mercado, de los valores frente a los consumidores. Entonces, ya este tema del cumplimiento, ya este tema venezolano, no pasa por qué hay de malo, qué hay de bueno. Más bien pasa por la pregunta es, ¿cuánto más quieres hacer? ¿Cuánto más quieres que tu compañía sea eficiente? ¿Cuántos otros mercados quieres conquistar? Pues vamos a pensar en programas de cumplimiento. Muy bien, vamos a hacer un pequeño break, pero me gustaría una reflexión antes de irnos para retomar ese asunto en el siguiente segmento, y es el tema de la corrupción como factor desencadenante y condicionante de la pobreza. Es decir, ¿qué efecto tiene eso sobre la población, particularmente en los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Es decir, ¿cómo se explica que después de un fenómeno de gran corrupción, la población esté más pobre que antes? Volvemos en unos minutos. Después de los anuncios, estamos con Jesús Dávila, socio de Baker McKenzie, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Metropolitana y gran amigo. Ya volvemos. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo.
Guía Astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Volvemos al programa Monitor de Derechos Humanos con Jesús Dávila, abogado, profesor de Derecho Mercantil de la Universidad Metropolitana de Caracas, socio de Baker McKenzie y gran amigo. Jesús, quedamos en el segmento anterior en el tema de la gran corrupción y su efecto en la pobreza. Según el Banco Mundial y la ONU, hicieron una larguísima y muy profunda investigación. Se logró demostrar que el famoso paradigma marxista, según el cual el capitalismo, el capital, los capitalistas, la burguesía, son los que producen pobreza, es un mecanismo absolutamente endeble y sin ningún sustento. Pero que por otro lado, la corrupción política, la corrupción administrativa, la corrupción también empresarial, que corrompe y soborna a funcionarios públicos, es la gran causante de la pobreza en los países donde esto se produce de manera mecánica, causa-efecto. ¿Qué crees tú que ha pasado en Venezuela? ¿Cómo ves tú eso? ¿Qué piensas? Fíjate, la pregunta es buena, Fernando, porque, bueno, aquí hay digamos, varias maneras de acercarnos a este tema, ¿no? Yo propongo un acercamiento, primero práctico, ¿no? Sí, y el ejemplo del control de cambio es un buen ejemplo. La distorsión que genera el control de cambio y esta política de asignación de divisas, ¿qué propone en el fondo? Bueno, propone la centralización de una serie de divisas que supuestamente iban a ser entregadas o asignadas en un precio preferencial para el desarrollo de sectores productivos. Quien recuerda, aquí quizás se me está cayendo la cédula, pero quien recuerda los inicios del sistema Cadivi recordará que cada una de las providencias de este órgano incluía los distintos sectores productivos que hacían vida en el país, es decir, inversión extranjera, deuda privada, qué sé yo, y ahí habían una serie de asignaciones específicas por cada sector. ¿Cuál era la pretensión, al menos en principio? No sé si esto estaba en la mente de las personas que regularon esto en su momento. Bueno, era que se dirigieran esos fondos precisamente al desarrollo de procesos productivos y de proyectos que sumaran valor a la sociedad venezolana. Después de 20 años, el resultado está a la vista. Es decir, ¿por qué la corrupción es un flagelo y genera pobreza? Pues porque los recursos económicos, los recursos que se generan tanto del Estado como del sector privado,
no se utilizan de manera eficiente. Y quizá aquí me pongo un poco político filosófico. Una de las esencias del mercado, para que un mercado funcione, es que tiene que haber transparencia, porque esa transparencia permite que el consumidor, que el usuario tenga acceso a los mejores productos en las mejores condiciones. Pero si es que resulta que yo hice un soborno privado, soborno entre empresarios, para que algún producto en la cadena productiva estuviese involucrado, pero de mala calidad, es decir, mi compañía ganó este producto que yo represento de mala calidad, que ahora se incorpora a otro que termina siendo consumido en el mercado venezolano y no tiene las mejores condiciones o incluso genera un problema más grave de otra naturaleza, obviamente allí hay un problema de eficiencia. La corrupción en su concepto, yo creo, Fernando, insisto, más allá de los temas éticos, no hay otra forma sino de entenderlo como un problema de ineficiencia, porque la falta de transparencia obliga entonces a los actores económicos a redireccionar sus fondos, sus valores, y esa redirección además ocurre en un doble sentido. Por favor, toma en cuenta esto. No solamente que ahora hay que reparar lo mal hecho, es decir, las autopistas que no se hicieron, los puentes sobre el Orinoco que nunca se lograron realizar, las plantas eléctricas que nunca llegaron, sino que además hay que perseguir a estas personas, es decir, hay que mover una estructura estatal que implica sueldos, salarios, es decir, hay que mover a una gente para que haga las investigaciones. Entonces, es un doble trabajo, ya lo que yo no tenía programado, el Estado no tiene por qué, en teoría, no tendría por qué programar grandes eventos de corrupción, porque en principio la broma no está diseñada para que ocurra, pero es que ahora resulta que ocurrió, resulta que una población por allá por Chachopo no tiene luz, y si es que además hay que movilizar a unos fiscales, hay que movilizar a una gente, o incluso se movilizan personas fuera de Venezuela, es decir, recursos globales, para tratar de perseguir y entender qué fue lo que pasó con esos temas. Bueno, yo nada más contándotelo, Fernando, ya me estoy cansando, ya estoy generando una ineficiencia. Obviamente, en un mundo ideal donde, de hecho, recientemente salió el índice de percepción de corrupción, Uruguay sigue punteando en Latinoamérica y ¿por qué Uruguay es un país que tiene un alto PIB? ¿Por qué Uruguay tiene uno de los sueldos mínimos más altos? Bueno, porque aquella gente, el Estado, con sus ineficiencias y con sus problemas, funciona de una manera esperada. Y no hay nadie que se pone de primero en la fila producto de las coimas, o al menos no es lo usual. Porque, ¿cuál es el problema? Es decir, cuando tú empiezas a permitir que tu papel que estaba de último en la cola empieza a ponerse de primero, después llega otro y lo pone de primero y así va. Y no hay que ser muy inteligente ni ser un experto en política pública para percibir la ineficiencia que se empieza a generar. Es decir, es obvio, en ese muy pequeño proceso administrativo. Imaginemos, insisto, y por eso el ejemplo que creo que es bueno, del control de cambio venezolano. No en vano, pues, están todos esos, el metro de no sé dónde, el tranvía de no sé dónde, el ferrocarril de no sé dónde. Son puras obras que no se han terminado, el Estado no pudo desarrollar sus actividades, hay un obvio problema de por una parte, falta de transparencia, pero además de ineficiencia. Claro, y a eso súmale el costo enorme que significa reconstruir con nuevas metodologías, con nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Y ahí vemos pues que eso se une también a otros problemas, no solamente de cosas por construir, sino por cosas que se destruyeron, que ya existían. Claro, el sistema es que justamente, de mira, Fernando, el tema, por lo menos, fíjate una cosa interesantísima, ¿no? El tema del control social, el control social del quehacer del Estado. Mire, en una teoría clásica, pues ese es un control que está en cabeza, bueno, en principio de unos órganos de control en el Ejecutivo, pero también en el Poder Judicial. Y si ese sistema no está funcionando, o al menos funciona con ineficiencia, y cuando me refiero a ineficiencia es que permite o tolera o genera espacios de corrupción, y tú generas un concepto que tú y yo sabemos es fatal para cualquier país, que es el concepto de la impunidad. Es decir, esa impunidad lo que hace es ratificar en algún sector de la población que la ineficiencia es buena. Volviendo a tu pregunta anterior, pareciera que algún grupo de gente va a empezar a pensar que entonces
todas estas distorsiones, esta anomia que genera la corrupción es algo bueno. Obviamente, esto no tiene ningún sentido, más bien genera a la larga y en el mediano y en el corto plazo mayores problemas para la población. De nuevo, o sea, si tú digamos, vamos a un ejemplo específico, el señor que los insumos médicos decide venderlos por bajo cuerda, como decimos los venezolanos, y esos insumos no llegan a esos enfermos, a esos incluso enfermos terminales, a esos enfermos que requieren la medicina, que requieren la diálisis, que requieren medicamentos muy particulares, que nunca llegaron, y ahí tú tienes claramente el foco, no solamente de la pobreza, que en sí mismo yo creo que atenta contra la integridad del hombre, pero además contra la propia vida en sí misma, Fernando, porque hay gente que se puede estar muriendo porque un acto de corrupción los está matando. Es un tema que es dramático decirlo así, pero es que es una realidad. El enfermo de los riñones que no le llegó el insumo correspondiente porque un señor se lo robó, para hablar como se habla en la calle, pues ese señor, junto con los que participaron en la coima, están matando a estos enfermos. Es decir, el que se roba la pensión, o las pensiones de los abuelos, y esta gente no consigue, no alcanza a tener su pensión, o no le llega, pues esos señores se van a morir o van a tener problemas de salud, y su situación de vida se va a desmejorar, producto de ese acto inmoral, antiético, pero además profundamente ineficiente. Sí, perfectamente. Yo pienso que la relación está perfectamente demostrada, lo has hecho de manera magistral. Ahora bien, empecemos a hablar de soluciones, ¿no? ¿Qué son las normas Ruggie para empresas? ¿En qué consiste el Pacto Mundial, eso que está tan cacareado? ¿Qué ventaja tiene para Venezuela insertarse en ese sistema? Y estoy hablando tanto de la ética gubernamental, las políticas del Estado, como de la ética empresarial, y que debe ser una empresa para ponerse al día. Bueno, fíjate, Fernando, empecemos por el comienzo, que es el punto importante. Tú me preguntas qué ventajas. Primero vamos a explicar, ¿no? Es decir, en el fondo el Pacto Mundial y las normas son una tabla me atrevo a decirlo, no quiero reducirlo, pero es una tabla de buenas prácticas. Es decir, en el fondo son unos principios, en el fondo no quiero decir buenos deseos, porque tienen que ser cosas que se implementen, pero a falta de una mejor expresión, son unos buenos deseos que están allí, son una meta que hay que alcanzar, y la respuesta corta es, ¿cuáles son los beneficios? Pues los beneficios son todos. Es decir, tú y yo estamos hablando aquí de estos temas, pero estos temas se han trabajado y se han trajinado por muchos años. Hay mucha gente que se dedica consistentemente a generar soluciones de manera bastante técnica y bastante específica. Bueno, tú lo sabes, hay normas ISO que regulan estos temas de gestión de riesgo, hay normas que regulan los procesos internos de las compañías para temas de cumplimiento legal y normativo. Y lo que es verdad es que la implementación de esos procesos a nivel local no va a ser sino generar la cultura del cumplimiento, que en el fondo va a atacar todos esos problemas de los cuales hemos conversado. Es decir, dicho de otra manera, ¿qué beneficios tiene insertarse en esos sistemas? Bueno, todos los beneficios que se puedan decir. ¿Son beneficios meramente éticos? No, porque ser parte del Pacto Mundial es una carta de presentación para tu posible socio en Londres o tu posible socio en Miami, al cual tú le quieres exportar. Ponga usted el nombre, cacao, chocolate, maquinaria, lo que sea, y de esa manera garantizar que ese mercado te acepte y te acoja como un proveedor confiable. Eso yo creo que es lo primero, ese es el elemento. ¿Cómo adaptarse? Bueno, Fernando, esa es una pregunta más compleja. Es una pregunta más compleja porque implica para todas las compañías verse hacia adentro y entender a lo interno primero cuáles de esos principios han sido adaptados. Te voy a poner un ejemplo clave. La lucha contra la corrupción, obviamente, es una de esas que todo el mundo coincide en que tiene que ocurrir. Pero te pongo dos que pueden ser más complicados. El problema de la sustentabilidad. El problema de la conservación del ambiente, insisto, no de la perspectiva esta de los 80, de
No, el problema es de la sustentabilidad. Es decir, ¿qué va a hacer usted para que el consumo de energía y el consumo de elementos no renovables se vuelva eficiente a los efectos de que todos podamos tener agua potable de aquí al 2050? A los efectos de que no nos muramos todos por los efectos de los gases invernaderos de aquí al 2060. Esto es un tema que requiere un conocimiento técnico que además está sujeto a la adaptación de cada línea de negocio, porque no es lo mismo tener una fábrica por allá en los valles del Tuy o en el estado Carabobo a hacer una compañía del sector terciario que sus necesidades de energía y su capacidad de contaminar es distinta. Pero ahí empiezan los problemas de adaptabilidad. Te doy otro ejemplo, el problema de la diversidad como democratización en el fondo de la conciencia humana y la aceptación y tolerancia de todos. Eso es un temazo en Venezuela por distintas razones. Pero lo que tú y yo sabemos es que lo que sí ha reconocido el mundo, y esto está más que estudiado, equipos diversos, equipos que respeten, por ejemplo, los derechos de la mujer, las mujeres en posiciones de liderazgo, son bastante eficientes y, bueno, en desmedro de mi género, quizá mucho más eficientes que hombres en posiciones de liderazgo. Entonces, esas diferencias, esas desigualdades, pues generan problemas, generan temas de desarrollo. Y volviendo a tu pregunta, ¿cómo nos adaptamos? Bueno, te pongo 3 preguntas que se pueden hacer cualquiera de los que nos escuchan. 1, ¿el concepto de sustentabilidad está presente en nuestra compañía? Y si sí, ¿cómo lo implementamos? 2, ¿cuáles son las metodologías de control para que no se den eventos de corrupción en mi organización? 3, ¿existen verdaderamente equipos diversos? Es decir, acogemos a, por decir un ejemplo, mujeres, hay diversidad de género, respetamos la orientación sexual, hay un ambiente, un entorno de trabajo amistoso, no tóxico. Bueno, esas son unas preguntas que parecen sencillas, pero yo te aseguro, Fernando, que muchos de los que nos escuchan, cuando se voltean, muchos de ellos dirán, caramba, pero es que en mi oficina la relación hombre-mujer es 9-1 o 8-2, o en mi trabajo no hacemos, por ejemplo, labor de reciclaje, no separamos las cosas que consumimos. No hay una política. Te voy a dar un ejemplo clarito. Esto parece sacado de una propaganda de los 80, pero es que nadie cuando se va apaga la luz. Y no hay ninguna parte donde dice eso. Entonces, claro, esto es una reducción. Obviamente, Fernando, esto pasa por hacer un estudio más profundo de cada compañía. Las soluciones normalmente son a la medida de cada quien. Pero en el fondo es un problema de cultura. En un fondo de que todos empecemos a pensar en estos temas, los entendamos y a nuestro nivel y dentro de nuestra área los empecemos a implementar. ¿Qué es lo primero que debería hacer una empresa? Y ya estamos cerrando el programa. Entonces, ponte así, algo así como a darnos consejos, ¿no? Sí. En términos prácticos. Lo primero, lo segundo, lo tercero. ¿Dónde va el manual? ¿Dónde va el reglamento? ¿Dónde va el contrato? ¿Dónde va la capacitación? ¿Dónde va? ¿Cómo lo organizarías tú si tú me estuvieras asistiendo a mí? Bueno, lo primero es entender dónde estás tú, que es lo que mencionábamos antes. ¿Y dónde estamos? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo claro. ¿Tenemos un código de ética o no tenemos? Pero tú sabes que hoy en día no es tener un código de ética, es tener manuales de procedimiento. Es decir, no solamente de procedimiento, si estás en el sector financiero o en el sector bursátil, tener hasta manuales de gestión de riesgo y procesos de conocimiento de tu cliente, lo que se llaman las KYC practices o policies. Es una cosa un poquito más compleja. Entonces, el primer problema es saber dónde estás. Una vez que tú entiendes dónde estás, es entender desde tu sector cuáles son los caminos que tienes que tomar para adaptarte. ¿Me explico? ¿En qué sentido? Bueno, este manual, por ejemplo, el típico ejemplo, yo lo he visto 1000 veces, el oficial de cumplimiento de la compañía, el tipo que vela porque no se cumplan, porque se cumplan las normas y porque no hayan eventos de corrupción. El tipo no es independiente, tiene capacidad de reporte independiente a los que toman las decisiones.
puede hacer sus reportes sin ningún tipo de intervención de otras áreas de la compañía. Bueno, ahí empiezan los problemas. Luego te diría, y tú has dicho algo que es muy importante, Fernando, la capacitación. Una vez que tú entiendes esto, una vez que tú implementas un programa, un elemento esencial, que además no es una cosa que pasa una vez al año, es una cosa que es consistente, constante, que pasa de forma recurrente, es que ahora hay que transmitir esta cultura corporativa a todos los que intervienen en la compañía. Y desde el señor que te abre la puerta o que está allí, o de la señora que te recibe, hasta el señor que está más arriba en la estructura formal de gobierno corporativo, tienen que estar todos ganados a esta nueva cultura o a esta cultura corporativa que se quiere implementar, y además tienen que estar al tanto de estas políticas para saber cómo se implementan. Entonces, es un juego de evaluación, es un juego de implementación y es un juego de capacitación. Tú me preguntas, ¿qué va primero y qué va después? Mira, es difícil decírtelo porque hay compañías que, por ejemplo, tienen procesos y manuales muy bien diseñados, pero en la vida real nadie los conoce. Entonces, la capacitación y la difusión se vuelve prioridad. Es esencial. Pero hay compañías donde la cultura está clara, es decir, todo el mundo dice, no, yo jamás le pagaría a un funcionario. Si un funcionario viene a hacerme una auditoría, yo más o menos sé lo que tengo que decirle, pero no existe ningún procedimiento para reportar eventos de corrupción. Si tú tienes, por ejemplo, en una licitación privada, te enteraste que el señor que la está organizando favoreció una compañía contra otra. No hay mecanismos dentro de esa compañía, y tú sabes que eso está mal. Tú no tienes mecanismos para canalizar eso. Bueno, ahí entra la creación de los protocolos, los manuales, los códigos, estos códigos de ética que ahora se ven reforzados, porque ya no son códigos de ética, son códigos de ética, de conducta, de buenas prácticas. ¿Me explico? Es decir, vuelvo al mismo ejemplo de la diversidad, es decir, ¿cuáles son los procesos en caso de que una señora se sienta acosada en el medio ambiente laboral? ¿Cómo ella preserva su integridad? Bueno, hay mecanismos, existen medios independientes que la protejan a ella. En el sector privado, eso tú también lo sabes porque pues, lo hemos trabajado, estas cosas pueden ser de diversa índole. Es más, hasta por el tipo de sector, la idiosincrasia puede cambiar. Entonces, definitivamente estas tres áreas tienes que atacarlas, pero yo te diría, obviamente la evaluación de la situación de la compañía es algo que siempre tienes que hacer de primero, sin duda. Jesús, nos quedan 30 segundos, pero si tú tuvieras que empezarías el año que viene con la nueva planificación, ¿la harías dentro de 10 años? ¿O la harías hecho ya? Ya, esa es la respuesta. Ya, hay que empezar ya. Es urgente. ¿Y eso por qué? ¿Por lo que estamos viviendo o porque a ti te da la gana? Bueno, es por lo que estamos viviendo, Fernando, porque no hay espacio para cansar y bajar la guardia. Hoy en día, tantas cosas que pasan te obligan a adaptarte casi que flash, y te aseguro que te vas a adaptar hoy y el mes que viene va a haber que hacerle un cambio a alguna de las políticas. En otras palabras, y con esto terminamos, si no lo tienes, tienes que tenerlo. Es así. Y si no lo tienes, estás en un verdadero problema. Es así. Porque en cualquier momento te cae encima la espada de amor. Eso fue un verdadero placer estar contigo. De verdad me encantó tu explicación y estoy seguro que tendremos ocasión para volver a conversar, seguir profundizando y bueno, seguir acompañándonos en esta tarea tan especial y tan particular. Recibe un abrazo. Un gusto hablar contigo, un gusto estar aquí. Muchas gracias y espero que haya sido de utilidad para todos. Hasta luego. Yo creo que sí. Recibe un abrazo. Chao. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.